Hoy vengo a traerles historias de terror publicadas en la página 4chan.org, concretamente en el tablón dedicado a temas de índole paranormal del sitio X. Son solo 3 historias, pero te garantizo que cada una es más aterradora que la anterior. Sin más que hablar, comencemos. Pero antes, déjame comentarte sobre Reizu Comics. Sí, una plataforma editorial de manga, cómics, webcomics y novelas 100% hechos por latinos y en español, con más de 80 obras publicadas en diversos géneros y demografías para todos los gustos y colores, con algo de libertad incluso para el contenido adulto. En esta fantástica página pueden leer obras que se publican en ellas, tales como Juega conmigo Lucy, La Isla Gris, RPG Tales, Sorcerer's Destiny, El Príncipe Olvidado, Colisión de Planetas, Aureos Grapper, Antonio, Luyabi y muchísimas más. Además, si eres un creador interesado en encontrar una plataforma en español en la que publicar tus mangas o cómics, también puedes enviar tus propias obras para que puedan ser publicadas en Reizu Comics después de pasar un riguroso proceso de aprobación y de la cual puedes recibir una monetización fácil de alcanzar. Cumpliendo ciertos requisitos puedes monetizar tu cómic siempre y cuando lo mantengas actualizado regularmente. Y la segunda forma es obteniendo una moneda digital en la plataforma llamada Reizu Coins, que se gana de forma gratuita visitando la página, comentando, viendo capítulos, entre otras cosas, el cual también puede retirarse por dinero real. Si estás interesado en manga y cómics latinos de increíble calidad o eres un artista interesado en monetizar y publicar su propia obra, visita el link de Reizu Comics abajo en la descripción, en donde también estarán sus redes sociales. Habiendo hecho las declaraciones épicas, continuamos con el video. Esta es la historia que oí hablar por primera vez del reinado del terror de los Hosage. También es la historia de un hombre llamado Darrell, cuyo nieto Frank me contó la historia. Y comienza con lo que Frank llamó una tormenta fantasma. Estoy trabajando en Oklahoma durante un mes. El jefe inesperadamente da todo el día libre siguiente, con paga. ¡Qué bien! Esa noche estoy en mi motel, sentado en la puerta, en una silla plegable, mirando al campo que hay frente a mi habitación. Es tarde, todo el mundo duerme. No recuerdo en qué estaba pensando, pero en un momento dado oigo que se acerca una tormenta. Me encantan las tormentas, así que me siento a esperarla. La oigo rodar por el campo hacia mí. Llega hasta el umbral de mi puerta, donde estoy sentado. No llueve ni una gota. De hecho, el cielo está perfectamente despejado y puedo ver las estrellas en él. No hay ni una nube a la vista, pero puedo oír literalmente lo que suena como una fuente de lluvia a mi alrededor. Siento como si algo pasara rozando mi cara mientras la tormenta se mueve sobre el motel. Entonces, todo vuelve a la calma. No estaba asustado, solo confundido. Al final, llegué a la conclusión de que probablemente se trataba de algún fenómeno natural, tal vez eléctrico, por lo que sentí en la cara y en el pelo. Llega la mañana siguiente, es mi día libre, así que me levanto tarde. Decido ir a comer algo a la cafetería de la carretera. Me pierdo la hora en punto del desayuno, así que es un pueblo fantasma ahí dentro. Solo yo y un anciano que está tomando café en el mostrador. Iniciar una conversación con él. Chorradas básicas de conversación trivial. Le comento el extraño suceso de la noche anterior. De tener en cuenta que sigo buscando una explicación normal. Le pregunto al tipo si sabe lo que pudo ser. Parece interesado. Me pregunta qué oí. Le describo el sonido. Le comento que al principio pensé que era una tormenta, pero no llovía. El viejo me mira ahora con mucha atención. Me pregunta si sentí algo. Sí, sentí algo en la cara y en el pelo, como si caminara entre telarañas. En pocas palabras, menciona que hay una historia de una tormenta fantasma que pasa por la zona. La gente lo describe como un intenso silbido que suena igual a una fuente de lluvia. Más o menos exactamente lo que he oído. Dicen las historias, la tormenta pasa por encima de la persona y eso es todo. Hablar de una leyenda de mierda. Estoy en Snorbay, pero el tipo parece interesado por lo que aparentemente presencié. Dice que la mayoría de las historias son de hace mucho tiempo, ninguno realmente de la actualidad. También menciona que la tormenta fantasma a veces se asocia con la muerte, algo así como un banshee, supongo, para vosotros, cabrones de estados. La gente dice oír un chillido de una banshee y luego alguien muere. Se lo comento al viejo. Sugiero que quizás la tormenta fantasma sea algún tipo de fenómeno eléctrico. Quizás los europeos lo experimentaron cuando vinieron. Asociaron el fuerte ruido con la banshee de su país y boom, ya tienes la leyenda local que describe. Me doy una palmadita en la espalda por resolver el misterio, pero el chico dice que no. Según él, la leyenda se remonta a un encuentro entre los Osage y los Cherokee. Para los que no entienden,
estos son nativos americanos de las tierras de Estados Unidos. El tipo me dice que en realidad forma parte de la nación Osage. Su abuelo le contó la leyenda de niño. Nos la contaba todos los años, dice, y luego nos contaba sus propias experiencias. Vale, se acabó Snorville. Me encanta la historia nativa y sobre todo la tradición nativa. Le pregunto si le importaría contarme la historia de su abuelo. Al principio se muestra reacio, es muy larga. Le digo que es mi día libre, así que no tengo nada más que tiempo. Tengo que insistirle un poco, pero al final cede. Se acerca cojeando a donde yo estoy. Se presenta como Frank y se sienta enfrente de mí. Entonces empieza a contarme una historia de puta madre. Tiene mucha historia, un poco de folclore y también un bonito asesinato misterioso. Y va más o menos así. Los Osage fueron considerados en su día una de las tribus nativas americanas más feroces. Con más de 1,80 m de altura. Eran mucho más altos que la mayoría de los europeos que vinieron a colonizar, y les encantaban las incursiones. Desde muy temprano en la historia americana, los cazadores de pieles que se acercaban a los territorios de los Osage eran atacados y asesinados constantemente. Los Estados Unidos deciden que es hora de dejar de jugar, así que arman a los enemigos de los Osage y les animan a luchar entre ellos. Se sucede una serie de escaramuzas interminables. Finalmente las incursiones son sofocadas y los Osage son pacificados. Finalmente firman una serie de tratados con los Estados Unidos. Y eso, amigos míos, es el comienzo del tiempo oscuro para el pueblo Osage. Poco después de firmar sus tierras tradicionales, la viruela arrasa a la tribu. Justo en ese momento, los Estados Unidos les dice: tenéis que largaros, necesitamos más espacios para los colonos blancos. La mayoría de los Osage yacen muertos o moribundos. El resto son trasladados a la fuerza hacia el oeste, al territorio Cherokee, donde los supervivientes levantan un campamento precario. La tierra no es muy buena para cultivar. Los Osage empiezan a pasar hambre. Entonces estalla la Guerra Civil Americana. Al mismo tiempo, los Cherokee y los Cree se disputan el control de la política tribal indígena. Se libran sangrientas batallas entre ellos. Los Osage se encuentran justo en medio de todo esto, rodeados por la guerra y muriendo de hambre. Para colmo de males, los Estados Unidos nunca les pagaron lo que les debían por sus tierras tradicionales. Esta tribu, antaño orgullosa de feroces guerreros, ni siquiera tiene un lugar que puedan llamar suyo. Cuando terminaron las guerras, los Osage enviaron una delegación a Washington. El Congreso debate el asunto y decide que los Osage tienen razón. Se aprueba una resolución. Estados Unidos paga íntegramente a los Osage. La tribu se salva, pero siguen necesitando un hogar. Los Osage deciden que usarán una parte del dinero que han recibido para comprar un trozo de la reserva Cherokee que han estado ocupando todo este tiempo. Pero los Cherokee dudan en vender. Les cuentan a los Osage una historia realmente extraña. La tierra que intentan comprar es el hogar de un espíritu misterioso. Los Cherokee lo encontraron durante el famoso Sendero de las Lágrimas. Un día lo oyeron pasar por encima de sus cabezas, como un trueno. Parecía seguirles. Su presencia era como el rugido de un río, y asustó a la gente, pero su curandero les aseguró: es solo un viejo espíritu, dijo. No le gusta que lo molesten. Le preguntaron qué clase de espíritu era. Protege la tierra, y es la tierra. Les dijo a todos seguir marchando y permanecer fuera de su camino, y que los dejaría en paz. El curandero era viejo, y murió no mucho después de eso, pero los Cherokee hizo lo que les dijo. Se mantuvieron alejados del lugar donde el espíritu era más a menudo oído. Con el tiempo, simplemente dejaron de hablar de él por completo. Los ancianos rompieron este tabú para advertir a los Osage. La tierra que estaban tratando de comprar, allí es donde vivía el espíritu. Obviamente, los Osage están un poco asustados por esto, pero tampoco se amilanan. Hace ya bastante tiempo que viven en esa tierra, y nunca se han encontrado con el espíritu que hablan los Cherokee. Además, necesitan un hogar, y no saben qué más hacer. Insisten en comprar la tierra, y los Cherokee acaban vendiendo. Nació la reserva Osage y vivían felices para siempre, ¿verdad? Sí, no exactamente. Los colonos continuaban empujando hacia el oeste. Los Osage estaban preocupados de que en última instancia serían expulsados de su tierra de nuevo. Los ancianos se reunieron para decidir qué hacer. Es durante esta reunión, según la leyenda, que un espíritu se les apareció. Fue tal y como lo describieron los Cherokee. La presencia del espíritu era como el rugido de un río. El espíritu les dijo a los Osage que aún les esperaban días oscuros, que su hogar sería ocupado por extranjeros, que la tierra sería destrozada y devastada. Les dijo que había vigilado este lugar durante mucho tiempo, protegiéndolo, pero que su tiempo estaba llegando a su fin. Les dijo a los ancianos que ahora tendrían que vigilar ellos mismos la tierra, y a cambio de asumir esta carga,
el espíritu les revelaría algo que permitiría a los Osage mantener el control sobre su hogar. Así que los ancianos escucharon mientras el espíritu lo explicaba todo. Cuando terminó, el espíritu les dijo que siempre estaría allí en la tierra y que los Osages necesitaban recordarlo. Entonces se fue. El sonido del río rugiente se fue con él. Los líderes Osage estaban asombrados. Una vez más, enviaron una delegación a Washington D.C. Esta vez no fueron a rogar ni suplicar, fueron a negociar. Siguiendo el consejo del espíritu, sacrificaron sus tierras. Las abrieron para que los forasteros las utilizaran con la condición de que los Osage conservaban los derechos sobre el subsuelo de su reserva. El gobierno federal estuvo de acuerdo y aprobó una resolución que sellaba el trato. Las condiciones establecidas por los Osage significaban que cualquier mineral que pudiera descubrirse en sus tierras, estaño, oro, lo que fuera, pertenecía al pueblo Osage. Resultó que su reserva estaba asentada sobre una mina de oro. No oro, literal, oro negro. Uno de los mayores yacimientos de petróleo de todo Estados Unidos. La nación Osage era rica. Las riquezas se repartían equitativamente entre los miembros de la tribu. A cada hombre y mujer Osage se le dio una parte igual del petróleo. Todo cambió para los Osages de la noche a la mañana. Coches de lujo y choferes, ropa fina, de todo. Y ahí es donde entra Darrell. Frank me dice, ese estilo de vida atraía a gente muy mala. Mi abuelo me lo contó todo. Darrell, el abuelo de Frank, la persona que me cuenta esta historia, vivía al lado de una mujer llamada Anna. Era una mujer simpática, habladora, muy agradable. También era la mejor amiga de Darrell. Normalmente estaba en el patio cuidando su jardín, pero un día, Darrell no la ve en todo el día. Al principio no le parece raro. Sabe que Anna fue a casa de su hermana la noche anterior. Normalmente vuelve esa misma noche, pero quizás se quedó. Pero pasan un par de días y Anna sigue sin volver. Darrell está preocupado. Decide visitar a la hermana de Anna para asegurarse de que todo esté bien. Estuvo aquí la otra noche, le dice la hermana a Darrell, pero se fue. Pensé que se había ido a casa. Ahora Darrell está realmente preocupado. Sospecha lo peor. Se dirige a la oficina del sheriff y denuncia la desaparición de Anna. Unos días después, Anna es encontrada, o mejor dicho, su cuerpo, abajo en un barranco, con un disparo en la nuca. Darrell y la hermana de Anna van juntos a identificar el cuerpo. Es duro para ambos. Durante los días siguientes, Darrell no puede quitarse la imagen de la cabeza, la cara sin vida de Anna. En realidad parecía en paz. Piensa en los últimos momentos de Anna. Imagina lo que debe de haber sido para ella. Llora. Y eso es solo el principio. Cuando encuentran el cuerpo de Anna, su cabeza, es decir, la herencia del petróleo que le pertenecía, se dirige a su madre. Pero 2 meses después, su madre también aparece muerta. Aún más extraño, la oficina del sheriff ha dictaminado que la muerte de Anna fue accidental. Accidental una mierda, piensa Darrell. Tiene un agujero de bala en la cabeza. Darrell sabe que hubo juego sucio, pero puede probarlo. ¿Y quién querría matar a Anna y a su madre? Se da cuenta de repente. Quizás mataron a Anna por sus derechos de herencia, es decir, su parte del petróleo, su cabeza. Los derechos de cabeza corresponden a los parientes más cercanos. Quizás alguien de su familia está intentando sacar provecho del dinero del petróleo, pero esta teoría no parece funcionar. En primer lugar, el primo de Anna estaba muerto, lo que significa que no hay derechos de cabeza para él. Entonces, la hermana de Anna muere. Su casa explota en un extraño accidente y la mata al instante. Su marido sucumbe a sus heridas días después. No hay derecho de cabeza para ninguno de ellos. Más tarde, Darrell se entera de que el extraño accidente no fue un accidente. La policía descubrió que se había colocado una bomba bajo la casa. Las pruebas se acumulan para Darrell. Esto es un asesinato en serie, lisa y llanamente. Lo que no puede averiguar es quién podría estar detrás. Está empezando a volverse un poco loco. El día que va a la casa de la hermana de Anna, se queda mirando los escombros, pero lo único que puede ver es la imagen del cuerpo sin vida de Anna en su mente. Y es la primera vez que lo oye. Está llorando mientras se acerca una tormenta eléctrica. Apenas se da cuenta cuando el sonido le pasa por encima. Siente una sensación como si algo le rozara la cara. Y levanta la vista. Escucha la lluvia a su alrededor, pero no hay lluvia. Escucha como la tormenta pasa por encima de él. Entonces todo vuelve a estar en silencio. Darrell está aturdido. Lo toma como una señal. El espíritu de Anna está inquieto. Lo está llamando para que haga algo por ella para que pueda estar en paz. Darrell marcha hacia la oficina del sheriff. Se ofrece como voluntario para ayudar en la investigación. Dice que puede ayudar haciendo llamadas telefónicas, rebuscar en los archivos, lo que necesite. Pero el sheriff le dice a Darrell que su dolor solo se interpondrá en su camino. Vete a casa y déjanos hacer nuestro trabajo.
El sheriff le mira fijamente a los ojos mientras dice: no quiero que te hagas daño. Parece una amenaza. Darrell se va a regañadientes, pero ahora está prestando mucha atención. Está prestando atención cuando el oficial del sheriff detiene a un hombre en relación con las muertes. Está prestando atención cuando el hombre es puesto en libertad, sin cargos. Darrell pregunta por ahí. En realidad nadie sabe mucho de este hombre. No es un Osage. Hay rumores de que está afiliado a algunas bandas locales, pero nada concreto. Darrell también presta atención a los periódicos. Un hombre Osage, sin relación con Anna, aparece muerto de un disparo en su coche. Otro, encontrado envenenado en un tren. Darrell no es el único que presta atención ahora. Ha estado yendo por ahí, haciendo preguntas. Otros miembros de la tribu se dan cuenta, piensan, ¿y si tiene razón? Empiezan a temer lo que Darrell ha sospechado todo este tiempo. Alguien tiene como objetivo a los Osage por sus derechos de cabeza. Nadie está a salvo. Entonces, como para demostrarlo sin lugar a dudas, muere el hijo de un jefe Osage. Se llamaba George Bigheart y fue envenenado. Los médicos lo llaman envenenamiento accidental, lo que sea que eso signifique. Bigheart muere en una sala abarrotada de un hospital de Oklahoma City, pero por suerte, no antes de hacer una llamada. Estaba frenético al teléfono, diciéndole a su abogado que tenía pruebas irrefutables que vinculaban a alguien con los asesinatos en la reserva. Se desconocen los detalles de su conversación, pero fuera lo que fuera que Bigheart dijo, el abogado salió espantado. Llamó inmediatamente a la oficina del sheriff. El personal del hospital recuerda que hablaba furiosamente por el teléfono. El abogado informó a la oficina del sheriff que tenía en su poder ciertos documentos que le habían proporcionado Bigheart. Estaban relacionados con los asesinatos. El abogado tenía intención de armar un escándalo al respecto. Colgó el teléfono y se subió a un tren con destino a la reserva. Llevaba un maletín consigo. Iba a reunirse con el sheriff en persona. Desgraciadamente, el abogado nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado tirado del tren, con el cráneo destrozado. El maletín había desaparecido. En este punto, Darrell estaba al límite de su ingenio. Sabe que quien mató a Anna sigue allá afuera. Y van a seguir matando a menos de que alguien haga algo. Bueno, alguien lo intenta. Parece que las misteriosas muertes atraen algo de atención. Un grupo de hombres blancos vestidos llegan a la reserva. Dicen trabajar para un pequeño equipo del gobierno llamado Oficina de Investigación, que más tarde se convertiría en el FBI. Enseguida queda claro que hay tensión entre la oficina del sheriff y los chicos del FBI. Nunca se hace ninguna declaración pública sobre esto, por supuesto, pero los rumores se extienden. La oficina del sheriff está obstaculizando la investigación, dice la gente. Alguien fue encontrado destruyendo pruebas, documentos. También hay otro rumor. El hombre no Osage que la oficina del sheriff arrestó originalmente. Él nunca fue acusado. La gente dice que hizo una confesión mientras estaba detenido. En su confesión, implicó a un hombre llamado Bill Haley. Según este hombre, Haley le ofreció dinero para matar a Anna y a su familia. Esta revelación sorprende a Darrell. En realidad, aturde a todo el mundo. Bill Haley no es una figura oscura. Es un hombre blanco que ha vivido en la reserva durante décadas. Mientras que la tribu Osage se hizo rica de la noche a la mañana gracias a sus reservas de petróleo, Haley ganó su fortuna poco a poco a través del comercio de ganado. Es conocido por ser astuto, terco y duro. La gente dice que tiene a todos los políticos locales en el bolsillo. También a la policía tribal. Ha sido acusado de crímenes antes, pero nunca se enfrentó a ningún tiempo en la cárcel. Si Haley estuvo involucrada en la muerte de Anna, explicaría por qué la oficina del sheriff está dando evasivas a los chicos del FBI. Podría explicar lo que George Bigheart sabía y por qué fue envenenado. También explicaría la extraña advertencia del sheriff a Darrell: no quiero que te lastimes. No es perfecto, pero al menos Darrell tiene una teoría. Haley está tratando de aumentar su fortuna yendo tras los derechos de cabeza de la gente. Está contratando a hombres para que maten por él. Tal vez tenga gente dentro, miembros de la familia con los que se reparte el dinero del petróleo. La oficina del sheriff sabe algo de esto, pero ¿están realmente involucrados en los asesinatos? ¿O simplemente tienen las manos atadas por el poder y la influencia de Bill Haley? Realmente no importa. Darrell estaba buscando una pelea, una forma de sentirse como si estuviera llevando al asesino de Anna ante la justicia. Está decidido. Bill Haley está detrás de los asesinatos. Eso es todo. Las fuerzas de la ley están protegiendo al ganadero, o tienen miedo de ir tras él. En cualquier caso, Darrell no tiene elección. Tiene que tomarse la justicia por su mano. Darrell imagina a Ale ordenando el asesinato de Anna. Piensa en la señal que recibió de Anna aquel día, en la casa de la hermana de Anna. Estas cosas nublan su mente. Es tarde cuando vuelve a casa del trabajo en coche. El sol se está poniendo cuando entra en su casa para coger su pistola. La reserva está oscura cuando se dirige al rancho de Big Haley. Está solo. A lo lejos se avecina una tormenta. Subiendo una pequeña colina que domina el rancho de Haley,
Darrell distingue a 4 hombres que parecen vigilar la entrada. Están todos armados, pero a Darrell no le importa, ya no está pensando. Desde donde está, puede ver la casa principal del rancho. Probablemente Big Al está allí ahora mismo. Tiene a su esposa e hijos a su alrededor. Están todos vivos y Anna está muerta. Darrell se abre camino colina abajo, como un poseso, marchando hacia su propia muerte. Los hombres que vigilan la entrada no se fijan en él al principio. Consigue acercarse bastante antes de que ellos lo hagan. Uno de los hombres grita una advertencia. Le dice a Darrell que se está acercando a propiedad privada. El hombre saca su arma. Grita otra advertencia. Darrell está casi en la puerta. Levanta su arma. Dispara 2 tiros. Le da a un hombre en el pecho y a otro en el brazo. Ambos caen al suelo. Los 2 hombres que quedan de pie sacan sus armas y disparan a Darrell. Pues él se precipita detrás de un granero. El sonido de la lluvia se aproxima, queda momentáneamente ahogado por la lluvia de disparos. Darrell está acorralado aquí, y lo sabe. En cuanto salga del granero, los hombres descargarán sus pistolas, pero no se rinde. El plan era llegar a la casa principal. Darrell no se detendrá hasta llegar allí. Darrell va a hacer pagar a Big Al. Se prepara para enfrentarse a los 2 hombres. Piensa, llegó el momento. Es entonces cuando llega la tormenta. Un rugido se extiende por el rancho. Suena a lluvia, pero no hay ni una gota a la vista. Darrell siente la sensación familiar de que algo le roza la cara. Al otro lado del granero, los hombres gritan. Disparan unas cuantas veces. ¿Pero a qué? El sonido de la tormenta es casi ensordecedor ahora. Hay más gritos, pero los disparos han cesado. Darrell se asoma. Los hombres corren hacia la casa principal. El aire se llena de siseo de una lluvia torrencial. Los ojos de Darrell se fijan en los 2 primeros hombres a los que disparó. Están tirados en el suelo. Darrell se acerca y se arrodilla junto a ellos. El que disparó en el pecho está obviamente muerto, pero el que disparó en el brazo, ¿qué le habrá pasado? Tiene la cara hinchada y morada, como si le hubieran dado una paliza. No respira. A lo lejos los gritos de los hombres se han convertido en gritos de agonía. Darrell está asustado. ¿Qué demonios está pasando aquí? De alguna manera, en medio de su miedo, la imagen de Anna destella en su mente. Mira a los 2 hombres que mató. El sentimiento de culpa le abruma. Se le entumecen los dedos y suelta el arma. Se pone de pie y sale corriendo del rancho. Mientras corre hasta su casa, sigue oyendo el rugido de una tormenta a lo lejos. Y justo debajo de eso, puede distinguir los gritos agonizantes de los hombres. Al día siguiente, cuando Darrell se despierta, solo tiene un pensamiento en la cabeza. ¿Qué demonios pasó anoche? No está seguro de cómo explicarlo. Es lo mismo que experimentó en casa de la hermana de Anna, pero más intenso. Se sentía enojado. ¿Era el espíritu de Anna? ¿O algo más? Fuera lo que fuera, salvó la vida de Darrell. Si no hubiera aparecido cuando lo hizo, Darrell habría salido de detrás de ese granero, y los hombres de Hale lo hubieran llenado de balas. Mientras piensa en esto, recuerda, la oficina del sheriff encontraría su arma, o tal vez los chicos de la oficina del FBI, no importa. Los rastrearían hasta Darrell. Entonces lo llevarían a prisión. Por un breve momento, Darrell consigue irse de la ciudad, pero en lugar de eso, se sienta y espera ser arrestado. Tal vez sea la culpa de haber matado a esos 2 hombres. Quizás el hecho de que le falló a Anna. Se suponía que debía hacerle justicia. Sea cual sea la razón, se sienta allí y espera a las autoridades. Mientras espera, coge un libro y empieza a leer. Es un libro sobre la historia de los Osage. Es mientras lo lee que recuerda una extraña leyenda. Una historia sobre cómo los Osage compraron su tierra a los Cherokee, y cómo los Cherokees les advirtieron sobre un espíritu que residía en la tierra. Recuerda la descripción del mismo, un rugido como un río. ¿Es esto lo que oyó? De acuerdo a la historia, el espíritu se fue, para nunca regresar. ¿Volvió anoche por alguna razón? Si es así, ¿por qué? Un coche patrulla se acerca a la casa de Darrell justo en ese momento. Es el sheriff. Está solo. Llama a Darrell y le dice: hemos oído que anoche hubo un tiroteo en la propiedad de Big Al. Darrell guarda silencio. Ve su pistola en el asiento del copiloto del sheriff. 4 hombres han muerto, dice el sheriff. Un hombre con un disparo en el pecho, 3 apaleados hasta la muerte. Darrell piensa en el hombre de la cara hinchada. ¿También encontraron así a los otros 2 hombres? Son 4 asesinatos en total. El sheriff ya debería estar arrestándolo, pero en vez de eso, coge la pistola de Darrell y se la entrega. Lamentablemente no se encontraban pruebas que relacionan a nadie con el crimen. Darrell no se mueve. El sheriff fuerza la pistola en la mano de Darrell. Ten cuidado allí afuera, le dice. Quien quiera que matara a esos hombres no ha sido capturado. No quiero que nadie más salga herido. Antes de irse, dice una última cosa. Voy a hacer las cosas bien. Entonces, el sheriff sale de la entrada y se aleja. No mucho después, Big Al es arrestado. Los chicos de la oficina del FBI fueron capaces de armar un caso con la ayuda del sheriff. La reserva respira aliviada. Los asesinatos han llegado a su fin. Más tarde,
Darren se entera de que Hale no es acusado por el asesinato de Anna. Hay demasiadas pruebas perdidas para eso, pero la oficina pudo vincular a Hale con el asesinato del primo de Anna. Se enfrenta a cadena perpetua por ello. No es exactamente justicia para Anna, pero Darren lo acepta. Un año después, visita la tumba de Anna. Es la primera vez que ve su lápida. Se da cuenta de que durante todo este tiempo no ha estado buscando la paz para el espíritu de Anna. Nunca aceptó su muerte, no sabía cómo dejarla ir. Así que no fue capaz de encontrar la paz en su interior. Ver su tumba lo hace real por primera vez. Darren rompe a llorar. A lo lejos, se acerca una tormenta. Retumba sobre el campo, pasa por encima del cementerio, pasa por encima de Darrell. Mientras llora, siente las gotas de lluvia que caen del cielo. Le caen en las manos. Le cubren por completo cuando pasa la tormenta. Se queda sin lágrimas. Vaya historia, le digo a Frank. No se me ocurre nada más que decir. Frank dice que su abuelo lo sentaba cada primavera y le contaba esa historia. Siempre en primavera, decía, porque era cuando Anna moría. Más tarde en su vida, Frank se preguntó si su abuelo lo había inventado todo. Leyó todo lo que pudo sobre la historia Osage. En sus lecturas, se topó con algo. Lo llaman el reinado del terror Osage. Una cadena de asesinatos vinculados a los cabecillas Osage. La mayor parte de la información que Frank encontró coincide con la historia que su abuelo le contó. Sin embargo, algunas cosas nunca aparecieron. Nunca pude encontrar nada acerca de que los Cherokee creyeran en un espíritu que vivía en la reserva Osage, o de la reunión entre los ancianos Cherokee y los Osage, pero creció escuchando historias sobre lo que era el mismo espíritu con el que se encontró, solo que ahora era más débil. Le pregunta a Frank si cree en eso. Frank se encoge de hombros. Si escucharas a mi abuelo contarlo, también lo creerías. Después de eso, Frank y yo nos separamos, pero voy a ser sincero, su historia me golpeó más tarde esa noche, con fuerza. Estaba de pie en la puerta de mi motel, mirando al campo al otro lado del aparcamiento. Tenía trabajo al día siguiente y necesitaba irme a la cama, pero acabé soñando despierto durante mucho tiempo. Pensé en los Osage marchando por ese campo, hambrientos, buscando un lugar donde quedarse. Pensé en el sheriff encontrando el cuerpo de Anna allí. Pensé en el abuelo de Frank marchando por la noche para vengar a su amigo. Me hizo pensar. Cuando vi el campo por primera vez, pensé que estaba seco y feo, pero algunas personas pasaron sus vidas en esa tierra, mataron y murieron por ella. Es una locura que nunca sabremos ni la mitad. De todos modos, buenas noches, X. Espero que duermas bien esta noche.